Hola, buenas noches. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y podamos iniciar nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5 tan bonito, tan interesante y tan importante en su camino o en este mapa curricular de prepa en línea. Está Elizabeth, Marisol, Nancy, Fernanda, uno que tiene nombre de teléfono, Alcibiades, que ayer califiqué su tarea. Eh, bueno, eh, el módulo 5 es muy, buenas noches, Elizabeth. Es muy interesante, es muy importante el módulo 5. El módulo 5 es la continuación del módulo 3. En el módulo 3, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar temas como lo son las características de la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento empírico y las actividades integradoras de ese módulo 3 pues correspondían a esos temas, como cuando estudiaron, me permito retomar este tema, esta pequeña retrospectiva del módulo 3 para que les sea a ustedes más fácil el conocimiento de este módulo 5, aprender los temas y sobre todo para que los relacionen y si encuentran la relación, pues obviamente les va a ser más fácil el entendimiento de los temas. Bueno. Entonces, cuando ustedes estudiaron en el módulo 3 el conocimiento científico y el conocimiento empírico, lo estudiaron a partir de una actividad integradora que se llamaba la enfermedad de todos los tiempos y que tenía relación con el cáncer. En esa actividad, ustedes vieron dos posturas diferentes, una científica y una empírica sobre el origen del cáncer. Una postura era totalmente basada en cuestiones irracionales y no comprobables, como la cuestión emocional, las cuestiones, bueno, ese tipo de cosas. Y la otra era pues más bien como la explicación científica de por qué el compañero que se presentaba, bueno, del caso que se presentaba en la lectura, había No contraído te cáncer. escucho. Hecho. Buenas tardes, Araceli. No me- Entonces, les comento esto porque el módulo 5 es una continuación de ese módulo 3. En este módulo 5 vamos a concretar lo que es la ciencia a través del estudio y sobre todo de la práctica, de la metodología, de la investigación. Buenas noches, Fernanda. Eh, es un módulo sumamente interesante y además va a ser muy práctico y espero que les sea muy fácil este camino porque, como se los expliqué ayer en el video presentación que les hago al inicio de cada módulo, bueno, lo más importante es que nuestro material de trabajo, nuestra materia prima para estudiar estos temas de este módulo 5, pues son todos los problemas sociales a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, son todos esos procesos sociales que se desarrollan en nuestro entorno y de los cuales no somos ajenos. Somos seres sociales y todo el tiempo nos permean todos estos problemas y procesos sociales de los cuales les estoy platicando. Eh, el módulo 5 se llama argumentación. Buenas noches, Guadalupe. El módulo 5 se denomina argumentación y acuérdense y no pierdan de vista que lo más importante es que nuestro aprendizaje sea situado. ¿A qué se refiere el aprendizaje situado? Se refiere a que ustedes al terminar el módulo, al concluir el módulo o al final de cada semana, se queden con un aprendizaje que tenga una utilidad en su vida cotidiana. Eso es el aprendizaje situado. De lo contrario, pues solamente vemos teoría, vemos cuestiones utópicas que no nos sirven para nada. Y permítanme una vez más hacer un pequeño análisis retrospectivo de lo que fue el módulo 4 para ejemplificarles la importancia de tener presente o en mente todo el tiempo lo que es el aprendizaje situado. Cuando ustedes estudiaron el módulo 4, de hecho ustedes vienen del módulo 4, eh, el módulo 4 es literatura. Y muchas veces vamos por la vida pensando que la literatura no nos sirve para nada. Y en ese sentido se nos hace aburrida, se nos hace tediosa,
y consideramos que como no nos sirve, únicamente tenemos que, o ustedes se ven forzados y forzadas a estudiar la materia, pues por cumplir con un requisito, por cumplir con el módulo, y aunque se la pasan de panzazo, pero la pasan. Sin embargo, yo siempre, así como hoy inicié este módulo, siempre he quedado el módulo 4, siempre que he impartido el módulo 3, he impartido el módulo 2, he impartido el módulo propedéutico, siempre me permito darles a mis estudiantes una pequeña introducción de lo que es de lo que es el módulo y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Ustedes podrán decir, es que a mí de qué me sirve estudiar literatura si no es aburrida, es para pasar la materia, etcétera. Y no es así. La importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana es que hoy, todos los días, se está haciendo literatura. La literatura deja vestigio, es decir, ¿cómo cada una y cada uno de ustedes puede saber lo que pasó hace un siglo, hace 2 siglos, qué pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, qué está pasando, por ejemplo, ahorita en la guerra de Rusia contra Ucrania? Solamente como no tenemos la oportunidad de estar allá ni de viajar, ¿cómo es que nos enteramos? A través de la literatura, a través de lo que escriben en los medios locales, a través de lo que los reporteros o bueno, ahorita no he visto tanto esa situación, pero lo que los enviados de guerra, periodistas que cubren la fuente, nos cuentan y nos narran qué está pasando allá. Si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y pudiésemos regresar a la época de los griegos, de la Grecia clásica, de los romanos, sabríamos qué pasaba, cómo se vivía en esa cultura, qué pensaban, cuáles eran sus tradiciones, sus costumbres, pero como no tenemos esa máquina y no podemos regresar, nuestro único referente es la literatura. Algunos de ustedes, los que tienen hijos o los que no tienen hijos, pero pueden tener hijos más adelante, algún día sabrán cómo se vivió esta pandemia y cómo creen ustedes que se van a enterar o van a conocer cuál fue nuestro contexto durante la pandemia, cómo vivió el mundo y cómo vivió nuestro país el tema de la pandemia. Únicamente lo van a conocer a través de la literatura, porque si no se hiciera literatura, si no hubiese un contexto, no se podrían enterar de qué fue lo que pasó, ni de cómo lo vivimos, ni de todo lo que generó, todo lo que provocó. Por eso es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. Algún día nuestra historia de la pandemia, nuestra historia de nuestro sistema político, todos los procesos sociales en algún momento serán contados en 20 años, en 50 años, en 100 años. Es la única forma en la que las personas nos podemos enterar y conocer sobre la vida, las tradiciones, las formas de pensar, etcétera, de otras culturas, de otros pueblos o de otras personas con las que no convivimos o con las que no tenemos disponible, o sea, que no podemos viajar para estar en ese momento viviendo una guerra, viviendo una transición política, etcétera. Por eso es importante y siempre trato yo de hacerles hincapié en esta parte de por qué es importante cada módulo, cómo se relaciona cada módulo con nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a entrar ya en nuestra materia, que es el módulo 5. Les di un breve eh, repaso por lo que fue el módulo 3 porque vamos a ocupar parte de sus conocimientos y aprendizajes del módulo 3 en este módulo 5 y retomé el módulo 4 para ejemplificarles la importancia de los temas o de los temas de cada módulo en nuestra vida cotidiana. Nuestro módulo 5 se llama argumentación. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación es una construcción del conocimiento. Vamos a trabajar en esta primera semana de actividades, vamos a trabajar con la elaboración, no con la elaboración, con la identificación de argumentos. Vamos a aprender qué es un argumento, cómo se compone un argumento, es decir, cuáles son las partes que conforman un argumento y cómo se redacta cada una de estas partes para que sea un argumento y no sea una idea personal, no sea una creencia, no sea una opinión. Entonces, les voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que les hice sobre esta semana uno de actividades y en particular sobre la actividad integradora número 1. Es la actividad más importante
porque con esta actividad vamos a aprender a reconocer argumentos y a partir de que aprendemos a reconocer argumentos o a identificar argumentos, es más fácil que aprendamos en algún momento, que es a partir de la actividad integradora número 2, a elaborar argumentos. Generalmente mis clases son muy breves, casi nada más cumple el tiempo que se nos pide, porque también es antipedagógico tenerlos tanto tiempo, ustedes se distraen, tienen más actividades y lo más importante es que dentro de la clase, como lo estoy haciendo ahora, yo les explico tal vez un poquito más aterrizado a la realidad, porque en ese sentido su aprendizaje puede ser mejor. Ustedes al momento de estar haciendo su actividad y tener las ideas de decir, ah, esto me funciona así o me pasa esto así o esto sucede así, es más fácil que el aprendizaje pues tengan ustedes, bueno, lo retengan de una mejor manera. Hecho, entonces, hablo poco de teoría, hablo más de cuestiones prácticas y sobre todo en este módulo que es argumentación, es una cuestión, es la práctica de las ciencias sociales. Casi nadie habla de la práctica de las ciencias sociales. Hablamos de la práctica de las ciencias duras, como lo son las matemáticas, la física, la química, la biología, de las cuestiones tecnológicas, pero poco hablamos de la práctica, cómo trabaja un científico social, qué hace un científico social. Y eso lo vamos a ver en este módulo que se denomina argumentación. Entonces, para ya no ahondar más, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con nuestra actividad integradora número 1 de esta semana. ¿Hecho? Eh, Aquí está. Son presentaciones muy breves, muy básicas, pero eh, les pongo los ejemplos más importantes y sobre todo que están relacionados con las actividades para que a ustedes se les haga más fácil. Entonces, como les comentaba al inicio, nuestro módulo 5 se llama argumentación y tiene que ver con la construcción del conocimiento. La argumentación es un trabajo de construcción de enunciados, de construcción de conocimiento. La argumentación, dentro del trabajo de la argumentación, no hay cabida, no hay espacio para las cuestiones personales, es decir, no hay lugar para el yo creo, yo pienso, considero, en mi opinión. Eso queda fuera, ese vocabulario queda fuera porque cuando hablamos de argumentación y hablamos de conocimiento, hablamos de conocimiento científico, no de conocimiento empírico. Acuérdense que todos nosotros traemos un conocimiento de base, es decir, tanto María de Jesús como Araceli, Marisol y todos los que están aquí presentes, y yo misma, traemos un conocimiento que adquirimos con nuestra familia cuando crecimos, cuando nos desarrollamos con nuestro primer grupo social que es la familia, luego cuando compartimos conocimientos empíricos o conductas aprendidas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela. Sin embargo, esas situaciones no reflejan conocimiento científico, reflejan hasta cierto punto valores, creencias. Siempre buscamos o la vida nos junta con las personas con las que en algún momento coincidimos o de las que aprendemos, por ejemplo, el valor por el cuidado de los animales. Decir, ah, bueno, yo también soy muy apasionada de cuidar a los animalitos y ella también, entonces vamos a ser amigos, pero ese es conocimiento empírico, el que todos traemos y de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a todo lo que nos inculcan nuestros padres, vamos desarrollando ciertas conductas y ciertas ideas sobre determinados temas. Por ejemplo, cada una de ustedes y cada uno de ustedes puede tener una opinión sobre el auto. Y de hecho alguien lo comentó en el foro aprendiendo, solo que no recuerdo quién fue y si está presente, pero eh, a lo mejor si lo platicamos con los compañeros del trabajo o con un familiar o con una persona que en algún momento tuvo una situación relacionada con el aborto, nos va a dar una opinión, más no nos va a dar un conocimiento. O tal vez sí, pero generalmente el conocimiento se construye a través de la investigación, se construye a través de entrevistar a especialistas, a través de
meternos a indagar qué es lo que pasa, cómo está la legislación, etcétera. Todos y todas tenemos una opinión, por ejemplo, ahora sobre la reforma electoral. Mucha gente dirá, no, es que los sueldazos que ganan en el INE, habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra, como la marcha que se hizo el domingo de El INE no se toca. Sin embargo, si ustedes se sientan o tienen enfrente a una de las personas que marchó el domingo y le preguntan, ¿por qué no estás de acuerdo con la reforma electoral? O explícame al menos tres artículos o tres puntos que toque la reforma electoral, no se los van a saber decir porque es gente que, digo, lo que se vio en la marcha, más bien fue como, digo, si tú quieres apoyar al INE, basta con que la mayoría, la oposición vote en contra. Al final de cuentas, una reforma electoral requiere mayoría calificada y en este caso no la hay porque pues el Congreso no alcanza los votos. Sin embargo, es gente que no puede argumentar con conocimiento por qué está en contra de la reforma electoral. Se dejan llevar por un discurso del presidente, otras personas se dejan llevar por el discurso de la gente que trabaja en el INE, como el consejero presidente que es Lorenzo Córdoba, en fin. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es precisamente dejar de lado las creencias y los pensamientos y las ideas personales cargadas de prejuicios por conocimiento, por generar o crear conocimiento. Y lo vamos a hacer de una manera bien sencilla y bien práctica. Entonces, este es nuestro módulo 5, argumentación, que se refiere a la construcción del conocimiento. Algunos de ustedes ya entregaron su actividad integradora número 1. Eh, algunas las califiqué ayer, ahorita me faltan hasta donde empecé la sesión, faltaban cuatro por calificar, pero la actividad integradora uno se llama los argumentos del ensayo. Para trabajar esta actividad, ustedes tienen que leer forzosamente un ensayo argumentativo que se llama Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Si ustedes no leen el texto, no hay manera de que ustedes identifiquen los argumentos. Un argumento no se inventa, un argumento se elabora, se construye. Sin embargo, en esta actividad, en el punto 2 de la plantilla de trabajo, que es el punto más importante, es el punto medular. Lo que se pide es que ustedes identifiquen argumentos dentro del ensayo, no que ustedes los inventen, no que ustedes generen las palabras, no que ustedes expongan a información sobre el ensayo. Les pide reconocer, identificar tres argumentos dentro del ensayo. Por lo tanto, tienen que leer el ensayo. Como se los comentaba desde al principio, un argumento no es una idea primaria o una idea secundaria de un texto. Un argumento se compone básicamente de dos partes, una premisa y una conclusión. Esa debe de ser su primera anotación. Un argumento se compone de una premisa y una conclusión. Tanto la premisa como la conclusión son enunciados, pero aquí la importancia o la esencia del argumento radica en que cada una de estas partes, es decir, tanto la premisa como la conclusión, se redactan a partir de expresiones indicadoras. ¿Y dónde van a encontrar ustedes esas expresiones indicadoras? Las van a encontrar en el recurso educativo de esta primera semana que se llama Premisas y Conclusiones. Es fundamental que lo lean, es fundamental que lo revisen porque va a ser su material educativo durante todo el módulo. Un argumento se compone de una premisa y una conclusión y a su vez tanto la premisa como la conclusión se redactan a partir de expresiones indicadoras. Yo les puse en la mañana, les coloqué un recurso educativo que las maneja no como expresiones indicadoras, sino como preposiciones. En realidad son expresiones indicadoras, tal como lo maneja el recurso educativo de la plataforma. Y son expresiones indicadoras porque nos van a hacer referencia a ciertas acciones, ya sea de causa o de consecuencia. En este caso, una premisa es una acción de causa
y una conclusión es de consecuencia. Y aquí me tomé el atrevimiento de ponerles 3 ejemplos de los que vienen. A ver, les pregunto primero, ¿alguien de ustedes ya leyó los recursos educativos y sobre todo ya revisó el recurso que se llama premisas y conclusiones o todavía no? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Es importante que lo revisen porque si ustedes no lo revisan, no van a poder identificar los argumentos dentro del ensayo. Si usted no es que se los aprendan de memoria, en ese recurso educativo ustedes van a encontrar 4 tablas. De esas 4 tablas, 2 tablas se refieren a expresiones indicadoras de conclusiones y otras 2 de premisas y conclusiones. Son 4 tablitas. A veces dentro de los textos no es necesariamente o no es forzoso que vengan las expresiones tal cual vienen en la tabla. Esas son palabras ejemplo, pero que los van a guiar para saber si es una premisa o una conclusión. Entonces, a ver, es que déjenme ver. Ah, sí, ya lo revisaron. Muy bien, Nancy, María. Ok, estoy en eso, estoy en eso. Muy bien, ya lo leyeron. Entonces, miren ustedes, si ya lo leyeron, van a pescar muy rápidamente la información que viene aquí. Aquí les puse el primer ejemplo. Este ejemplo viene en el segundo párrafo del texto. Para los que ya lo leyeron, aquí está. En el segundo párrafo del texto podemos leer lo siguiente. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. Esto es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Porque dentro de las expresiones indicadoras que vienen en el recurso educativo que se llama premisas y conclusiones, aquí viene para nosotros, contrariamente a, y esto es. Yo les resalté en color amarillo las expresiones indicadoras. Si ustedes abren rápidamente la tabla y buscan la expresión esto es, se van a dar cuenta que viene dentro de las expresiones que están relacionadas a las conclusiones o que hacen referencia a las conclusiones. Aquí está. Este es un ejemplo. Les voy a dar rápidamente los ejemplos y luego vamos a hablar de la actividad. Aquí les puse un ejemplo, otro ejemplo, partiendo de que aquí, por ejemplo, la premisa, este es uno de los párrafos finales, dice, el mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el texto no inicia con tal cual con una expresión indicadora. Sin embargo, ustedes la pueden anteponer porque se presta. Es decir, partiendo de que el mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan a sus demagogos y dirigentes, por eso, esta es la conclusión. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean. Y así por medio de las apariencias, se vuelve solo apariencia. Estos, yo no los inventé, estos argumentos están dentro del texto. Y nuestro tercer ejemplo es un poquito más largo, pero bueno, lo voy a leer de manera rápida para que no perdamos tanto tiempo. Para nosotros el cuerpo existe, da gravedad y límites a nuestro ser. Lo sufrimos y gozamos. No es un traje que estemos acostumbrados a habitar, ni algo ajeno a nosotros. Somos nuestro cuerpo. Pero aquí acuérdense que lo que viene sombreado en amarillo son las expresiones indicadoras. Si ustedes buscan la palabra pero, viene dentro del recurso y hace alusión a una conclusión, pero las miradas extrañas nos sobresaltan, porque el cuerpo no vela la intimidad, sino la descubre. El pudor, así, tiene un carácter defensivo, como la muralla china de la cortesía o, o las cercas de los órganos y cactus que separan en el campo a los jacales de los campesinos. Y por eso
La virtud que más estimamos en las mujeres es el recato, como en los hombres, la reserva. Ellas también deben defender su intimidad. Estos yo se los coloqué como argumentos porque la actividad les pide que identifiquen tres argumentos. Primero, ustedes tienen que leer el ensayo y el punto uno, esta actividad es muy sencilla porque trae plantilla para ir elaborando, más bien para ir colocando los contenidos que se les solicitan. A mí siempre me ha gustado mucho que Prepa en línea trabaje con ese formato de plantilla porque básicamente ustedes nada más tienen que ir leyendo y rellenando los espacios con la información que se les pide. El primer punto hace referencia a la tesis central del texto. ¿Cuál es la tesis central de un texto? Ahí lo manejan como tesis, pero realmente es la idea principal del texto. No es un resumen. La idea principal de un texto se redacta máximo en un párrafo de 4 o 5 renglones. En este caso, no sé quién de ustedes ya leyó el ensayo o por lo menos le dio una revisada general. ¿Alguien de ustedes ya lo leyó? El texto de Octavio Paz. Sí, ya leí un poco. Sí, sí, ya. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Octavio Paz en el ensayo Máscaras Mexicanas es una descripción general de la sociedad mexicana, lo que se le conoce como la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia de un pueblo, de una nación o de una sociedad? Son las singularidades que lo caracterizan frente al resto del mundo. ¿Por qué son los mexicanos conocidos en el extranjero o cuáles son las características que distinguen al mexicano en el extranjero y en el mundo? Pues lo distingue, por ejemplo, su gastronomía, lo distingue esa parte solidaria que tiene. Poca gente como los mexicanos, pocos países y pocas sociedades con ese carácter solidario que tienen y que se unen ante las desgracias. Los mexicanos son muy alegres, son muy festivos, todos celebran hasta la muerte. Somos de los pocos países en el mundo que tienen una celebración en honor a la muerte, como la cuestión del Día de Muertos. Por supuesto, dice María de Jesús, son machistas, por supuesto, el machismo, aun cuando esta sociedad ha avanzado, pero solamente en las ciudades, realmente el machismo es algo exacerbado y que retrata perfectamente Octavio Paz en su texto. Es una situación que no se puede eliminar porque es parte de la idiosincrasia del mexicano. Sí, claro, las tradiciones únicas, únicas, las tradiciones de nuestro pueblo mexicano, Janet, pero es lo que hace Octavio Paz. ¿Y por qué es un ensayo argumentativo? Retomando la parte de la argumentación, es un ensayo argumentativo porque los que ya lo leyeron o los que ya le dieron una revisada se podrán dar cuenta que no son cosas que el autor esté inventando o que el autor esté opinando. El autor está retratando, está describiendo cómo es la sociedad mexicana, no solamente ahorita, sino cuál es su idiosincrasia, es decir, cómo es nuestra sociedad y cómo va a ser y cómo ha sido nuestra sociedad. Hay cosas que podemos avanzar, hay progreso, hay procesos sociales como la evolución del concepto familia, ahora como el matrimonio homosexual, ahora como la despenalización del aborto, pero estas características que retrata el autor son parte de nuestra vida cotidiana, son parte de nuestra naturaleza, de nuestra sociedad mexicana. No es algo que está inventando, por eso es un ensayo argumentativo, es decir, todo el ensayo es conocimiento, es una hilación de conocimiento, tras conocimiento, y cada vez que habla de una situación en específico, la va ejemplificando. Si ustedes leen el texto, es muy sencillo de entender porque vamos relacionando, vamos hilando, que a lo mejor así lo vivieron nuestras abuelitas y que así se vive, por ejemplo, en muchas ciudades, bueno, en muchos lugares de provincia, pues el machismo es prácticamente muy exacerbado. Yo por otro trabajo que tengo, he tenido la oportunidad de viajar prácticamente a todo el país. Viajo mucho y me ha tocado ver situaciones en las que el hombre, por ejemplo, va cargando el machete y atrás va la señora cargando la leña. O sea, son tradiciones, no es una tradición, pero es
parte de nuestra cultura. Así es nuestra cultura, así es la cultura, la sociedad mexicana, y es lo que hace Octavio Paz. Entonces, lo que hace el autor es retratar o describir a la sociedad mexicana y para eso lo ilustra o retoma todos sus aspectos culturales, sus aspectos sociales, los aspectos antropológicos, porque toda esta cuestión de los comportamientos de los mexicanos tiene que ver con la antropología. Esto es la tesis, esa es la idea central del texto. No se confundan. Digamos que es como un sinónimo. Cuando a ustedes les digan, ¿cuál es la tesis central? La pregunta clara es, ¿cuál es la idea central del texto? Es decir, ¿de qué trata el texto de manera general? No hay que hacer un resumen, hay que hacer a lo mucho 4 o 5 renglones, tal vez lo puedan resumir en 3 renglones y más que suficiente. Y después viene la parte más importante, la parte de identificar los argumentos dentro del ensayo. Es un ensayo que cada párrafo trae un argumento. Acuérdense que su guía para reconocerlos o para identificarlos son las expresiones indicadoras del recurso educativo que se llama premisas y conclusiones, y también pueden ustedes trabajar con el material de apoyo que les coloqué en la sección de novedades el día de hoy. Y la otra cuestión, siguiendo con la actividad integradora número 1, es que después ustedes tienen que hacer, bueno, estos son los 3 ejemplos. Si ustedes quieren y gustan, los pueden retomar para su actividad. No es necesario que busquen más. Si lo quieren hacer así, adelante, para que ustedes también tengan otros argumentos, para que pongan en práctica el aprender a identificar argumentos y no solamente se queden con estos. Hecho, pero si quieren retomar uno o dos o al menos uno, está bien, no hay ningún problema. Yo se los coloqué como ejemplos para que vean ustedes cómo dentro del texto están, cómo hay argumentos. ¿Hecho? No hay que inventarlos, no hay que generarlos, no. Aquí están, no hay que elaborarlos. Ahí están, nada más hay que identificarlos y colocar el enunciado. Si ustedes quieren, pueden sombrear en algún color su expresión indicadora y si no, pues así lo ponen. Al final de cuentas, pues yo lo reviso y más o menos ya las identifico todas. Y bueno, dentro de la misma actividad vienen algunas preguntas que están relacionadas con el contenido del mismo, por ejemplo, del texto, como una afirmación que hace el autor sobre la mujer mexicana. Realmente hace muchas afirmaciones sobre la mujer mexicana en la cuestión de la cuestión laboral, la cuestión de su condición de mujer, ¿no? Lo que representa para el hombre, lo que representa para la sociedad, lo que representa la cuestión de la maternidad, que es el ser capaz de dar vida. Entonces, ustedes pueden elegir una o pueden elegir dos afirmaciones que hace el autor sobre la mujer mexicana y hay un apartado en el que él, a manera personal, da una opinión sobre el mexicano. ¿Hecho? Y después viene una parte sumamente interesante que es en la que ustedes tienen que elaborar un argumento. Es un trabajo súper sencillito. Ustedes tienen que compartir al menos una característica de los mexicanos. Yo no quisiera que fueran 2 o 3 porque eso los va a confundir. Empecemos esta primera semana de trabajo de la manera más sencilla. Ustedes pueden compartir una sola característica de los mexicanos, ya sea que ustedes la piensen o que la retomen de las que menciona el autor, como dijo su compañera María de Jesús, que son machistas, Janet, Leticia, bueno, sus tradiciones son muy festivos, en fin, son solidarios, en fin, pueden elegir una y a partir de esa característica ustedes tienen que elaborar un argumento, acuérdense que se conforma de una premisa y una conclusión. No lo hagan tan extenso. Su premisa que sea, por ejemplo, de 1 renglón y medio y su conclusión de otro renglón o renglón y medio. Esto es con la finalidad de que primero, en la primera parte aprendan a identificarlos y en la segunda parte aprendan de la manera más sencilla y más simple a elaborar un argumento. Vamos a hacer un ejemplo así rápido que se me ocurre. Por ejemplo, hablando de la solidaridad, ustedes pueden, su argumento puede iniciar más o menos así, su premisa.
debido a que los mexicanos son solidarios o se comportan de manera solidaria ante los diversos desastres naturales o no sé, lo que, lo que, lo que se les ocurra. eh, es pertinente afirmar que la sociedad mexicana siempre va a tener un respaldo y aún en las situaciones más difíciles, pues siempre como sociedad va a estar unida. Es un ejemplo que se me ocurrió así en el momento, pero es así más o menos como ustedes tienen que elaborar su argumento. Es una tarea, esta actividad integradora uno es muy sencillita, pero acuérdense que hay una diferencia abismal entre lo sencillo y lo simple. Es sencilla, pero su contenido es sustancioso. Es la base de todo el módulo 5. Primero aprender a identificar argumentos, lo que hablaban de dar comida a los migrantes. Sí, María, de hecho, eso tiene que ver con con la solidaridad. Son muy solidarios. Si ahorita hubiese un terremoto, eh, los mexicanos son los primeros en salir a ayudar en lo que llegan en los servicios de emergencia. Siempre la sociedad está dispuesta, digo, lo hemos visto en muchos casos, en lo último del 2017, eh, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? Siempre siempre dar una mano a los demás, ¿no? Creo que es una de las características más conocidas y reconocidas de los mexicanos entre muchas otras. Por ejemplo, la parte festiva también. Nuestra gastronomía es conocida en todo el mundo. No hay país que no hable de México si no es por el picante, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Pero ese es como un ejemplo. Háganlo de manera sencilla. No utilicen más de dos características para que su argumento sea súper, súper sencillito. ¿Hecho? Esa es la actividad integradora número uno. Es muy chiquita, es sencilla, el contenido es fundamental para el resto del módulo. Y ahorita, bueno, hasta que haya alguna duda sobre la actividad integradora número uno, o está claro todo. Bueno, está claro. Ahora vamos a trabajar, a ver aquí. Ok, ahora vamos a trabajar con el foro Aprendiendo, que ya vi varias de sus aportaciones en el foro Aprendiendo. El foro aprendiendo, acuérdense que si bien el foro aprendiendo no tiene, no tiene una calificación numérica, sí tiene un valor, ahora ya no los puedo ver aquí, nada más lo veo yo, no sé por qué, pero bueno, el foro aprendiendo no tiene una calificación eh, numérica, ¿no? No se le asigna para que les ayude a su promedio. Sin embargo, la importancia del foro aprendiendo radica en que es el único espacio dentro de este entorno virtual de aprendizaje en el cual podemos ayudarnos a construir y a reconstruir en un proceso permanente el conocimiento, para retroalimentarnos, porque todo lo que ustedes aportan, todo se valora, porque en ocasiones sus comentarios o el material que comparten o la duda que exponen puede ayudar o puede contribuir a que otros de sus compañeros puedan resolver también dudas, puedan conocer más acerca del tema. Entonces, si bien es cierto que no tiene una calificación, pero realmente es que su valor más bien radica en todo lo que ustedes comparten, todas las experiencias, aprendizajes, dudas, materiales que comparten, sirve para los otros, para sus demás compañeros y compañeras. Y en el foro aprendiendo siempre está relacionado con una de las actividades integradoras. A veces como que no encuentran mucho la relación o no la ven, pero siempre tiene que ver con una de las actividades integradoras y obviamente tiene un objetivo de aprendizaje. Todos los contenidos que hay en la plataforma tienen y cumplen con un objetivo de aprendizaje. Es parte de su desarrollo y de su formación integral como estudiantes. Entonces, yo siempre les pido que de las 5 o 6 preguntas detonadoras, al menos retomen tres,
tres y participen en diferentes días de la semana. ¿Por qué en diferentes días de la semana? Porque el participar, a lo mejor hoy contesto todas, no me da tiempo de analizar, de pensar bien de qué estoy hablando, qué me están preguntando. Y si las contesto todas en un mismo espacio, tampoco, porque contesto tan rápido que a lo mejor nada más es para que cumplir con la palomita dentro de todas las actividades que se pide que se entregaron o que se entró al espacio. Entonces, cuando yo les digo tres, es para que participen en tres diferentes días de la semana, que lo que compartan sea contenido que pueda nutrir, complementar o retroalimentar a sus compañeros y compañeras, que ustedes, a lo mejor si no es lo que les acabo de decir, pero que para ustedes quede clara la pregunta y sobre todo que la respondan en función de lo que ustedes comprenden. Es la única manera de ir aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Aquí los asesores no somos expertos en nada, todo el tiempo estamos aprendiendo, tenemos que estudiar para actualizar el conocimiento, siempre se los digo, está en todas partes, hay que salir a buscarlo, todo el tiempo se está haciendo investigación. Entonces, el foro aprendiendo está relacionado con nuestro tema de la argumentación y lo aterrizamos a la cuestión de la argumentación en la vida cotidiana, tan básica, tan fundamental. A veces vamos por la vida y por la premura y por el estrés en el que vivimos, no nos damos cuenta o no nos percatamos de lo importante que son los argumentos en nuestra vida, como ustedes lo han comentado en el foro aprendiendo, en su vida laboral sobre todo. Casi todos han puesto un ejemplo sobre su vida laboral, cómo les ha ayudado o para qué sirven los argumentos. No es argumentar no es pelear, no es ganar, no es discutir. Argumentar es un intercambio de conocimiento y quiero hacer mucho hincapié en este tema porque es fundamental. Aquí yo en el segundo punto les pongo del foro aprendiendo a cambiar de opinión contra la toma de decisiones. Muchas veces, y de hecho me parece a mí, me parece que está mal planteada una de las preguntas que dice, ¿en qué momentos de tu vida te ha llevado un argumento a ganar una discusión? Me parece que está mal planteada la pregunta y no creo que sea como la respuesta, no creo que vaya relacionada con el objetivo de aprendizaje. Y les voy a decir por qué. Eso lo vamos a ver hasta la semana 2, pero se los voy adelantando un poquito, que tiene que ver con el debate, cuando debatimos sobre un tema. Cuando yo les puse cambiar de opinión o toma de decisiones, a mí no me gusta mucho hablar sobre el tema de cambiar de opinión. Hay un discurso, un tipo de discurso que se llama retórica. Y la retórica es algo que creó Aristóteles, a Platón. De hecho, hay un libro que se llama así, La retórica de Platón. Y eso está relacionado más con la cuestión política, con el discurso político, con el discurso para las masas. Así se le llama en la política, no es algo despectivo, así se le llama en la política. Más bien como enfocado en el discurso político en época electoral, que es como para la captación de posibles electores, de grupos vulnerables. Y cuando hablamos de la argumentación en nuestra vida cotidiana, no es para ganar situaciones, no es para decir, ah, bueno, yo impongo mi voluntad, yo impongo mis ideas, y como yo fui la que mejor argumenté, pues se hace lo que yo digo. No, la argumentación tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, yo no estoy a gusto en mi trabajo y hay gente que me molesta, hay gente que me hace cosas malas o no sé, me hacen la vida imposible, pero mi trabajo habla por mí, soy una persona responsable, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se viene toda una situación complicada, bueno, al final de cuentas, yo me siento, presento mis argumentos. ¿Cuáles son mis argumentos? Mi trabajo, mi desempeño, siempre llego temprano, entrego resultados, soy una persona eficiente, casi no falto, pido pocos permisos. Sin embargo, cuando se sientan a la contraparte, ah, bueno, dime tus argumentos para decirme por qué no es una persona que debamos mantener en el cargo. Ah, bueno, porque es una persona ineficiente y no es que yo lo diga. Cuando yo presento un argumento, yo tengo que comprobar por qué es una persona ineficiente. Entonces digo, mira, en este mes no alcanzó los resultados, en este mes no vino, en apenas en 4 meses faltó, pidió ocho permisos, y luego aparte llegó 5 veces tarde, en fin. Pero eso tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, ah, bueno, yo me siento, escucho y tomo una decisión.
escucho los argumentos de una parte, escucho los argumentos de otra parte, y si no hay manera de conciliar, que es el objetivo primario, ténganlo en cuenta, es el objetivo primario de la argumentación, el llegar a un consenso, el llegar a conciliar en un ambiente de cordialidad, pero si no se puede, entonces tomo una decisión. Esa es la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana. No la pasamos peleando con el señor de la basura, con la señora que se estaciona mal, con el que viene y siempre me tira la basura aquí, con la gente de la escuela, con la gente del gimnasio, los compañeros del trabajo, pero la argumentación es fundamental en nuestra vida cotidiana para llegar a soluciones de situaciones comunes, porque por eso les hago hincapié en la importancia del aprendizaje situado. Es decir, yo aprendo de mi entorno, qué problemas digo en mi entorno, cómo comprendo esta situación, cómo entiendo, cómo aterrizo este problema. A partir de ahí, investigo, estudio, elaboro argumentos a mi favor porque yo no estoy de acuerdo con esta situación, los presento para tratar de obtener una respuesta satisfactoria. Si no es al 100% satisfactoria para mí, pues a lo mejor sí lo puede ser que lleguemos a un consenso, a un acuerdo en un ambiente de cordialidad en el que todos ganemos sin tener que discutir, sin tener que pelear, sin que nadie salga dañado, sin que nadie salga lastimado. Por eso no me gusta mucho esa parte de hacer cambiar de opinión, porque eso más bien tiene que ver con la cuestión política. Y en nuestra vida cotidiana sí tiene que ver con la política, pero somos más que entes políticos, somos seres sociales, somos seres que tenemos que ver con la economía, con la sociología, con la política, con la ciencia política, con la historia, con la filosofía, todos esos, con la cuestión ambiental. ¿Cuánta gente no es proambiente o y cuánta gente no en nuestro alrededor todo el tiempo causa daños de impacto ambiental, como la gente que va por la calle y tira un cigarro y tira la colilla y todavía está prendido el cigarro, o la gente que tala árboles, o la gente que desperdicia agua y que luego genera mayores problemas como el desabasto de agua, etcétera, entre otras cosas. Entonces, de ahí la importancia de los argumentos en nuestra vida cotidiana, para llegar a soluciones, para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de todos nosotros. Y eso es lo que ustedes tienen que ver en el foro Aprendiendo. Aquí les quería hacer hincapié sobre todo en este punto, para que no se vayan sobre eso de que, pues, yo si argumento voy a ganar mi postura y mi postura va a ser la que va a valer y mi verdad va a ser la verdad absoluta, porque en esta vida no hay verdades absolutas. En esta vida hay diferentes posturas, hay diferentes criterios para analizar algo. No sé si está aquí presente alguna de sus compañeras que habló en el foro Aprendiendo sobre el tema del aborto. ¿Está aquí presente o no? Hola, buenas ¿Sí? noches. Sí, Ah, Elizabeth. Elizabeth. ¿Eres tú, Elizabeth? Supongo que sí, ¿va? Sí, Ok, comenté eso en el foro aprendiendo. exactamente. Tú hablabas, por ejemplo, del aborto cuando estamos en desacuerdo, y generalmente porque traemos como esas ideas de nuestra familia de que la vida es lo más importante, porque matar a un bebé, no inocente, como esas ideas que traemos, no es tan mal, es parte de nuestro conocimiento empírico. Sin embargo, cuando analizamos nuestra realidad en un contexto de investigación, en un contexto de argumentación, su compañera Elizabeth comentaba la parte de cuando s- digo, trato de recordar, ¿eh? Si me equivoco, me corriges, pero hablabas un poquito sobre la cuestión de cuando el aborto es causado por una violación. Entonces, decir hasta qué punto sí se puede permitir el aborto cuando una persona, una mujer, no importa la edad, pues fue víctima de una violación y quedó embarazada, aun cuando fue obviamente en contra de su voluntad. Entonces, no es que cambiemos de opinión, simplemente tenemos más conocimiento. Nuestro panorama se abre de mi conocimiento empírico, de lo que yo aprendí, de los valores con los que yo crecí, se abre a una realidad que estamos viviendo. Hay violadores, hay niñas o mujeres que quedan embarazadas producto de una violación que nunca quisieron y que ahora tendrían que hacerse cargo de una personita que es producto de una violación. Por ejemplo, hay muchas niñas que son violadas por familiares, por los tíos, por los abuelos, por los papás, en ausencia de otros familiares,
Y también, por ejemplo, puede existir el aborto, ahora que se despenalizó hace 2 años por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que a nivel nacional se despenalizó, y mucha gente estuvo en contra. Sin embargo, también cuando hablamos o cuando vemos estadísticas de las cantidades de mujeres o la cantidad de mujeres que mueren por practicarse un aborto clandestino, o cuando vemos cuántos niños en situación de calle, que viven en las calles, que desde pequeños sufren hambre, que los ponen a trabajar en las calles vendiendo dulces o pidiendo dinero, que están pues no están bien alimentados, que están sucios pues porque viven en la calle, y que con el paso del tiempo a una edad muy corta, a lo mejor a los 12 años, pues ya son niños que están viviendo pues dentro de un ambiente de delincuencia, que ellos mismos son obligados a delinquir para poder satisfacer algunas necesidades. Entonces decir, bueno, ¿hasta qué punto el aborto pues podría ser válido? Tratando de prevenir esas situaciones. Habrá muchas posturas a favor, habrá muchas posturas en contra. Es que eso lo vamos a ir viendo durante todo el mes. Eso es argumentar. Posturas a favor, posturas en contra, pero siempre argumentadas, es decir, que tengan como base conocimiento. Yo no puedo decir, sí estoy a favor del aborto porque yo soy pro vida. No, o sea, dime por qué estás a favor del aborto o por qué no estás a favor del aborto. Preséntame estadísticas que digan, preséntame testimonios, preséntame cosas que realmente para que podamos legislar a favor o en contra de la despenalización del aborto. Entonces, les digo que de eso se trata la argumentación y de aterrizarla a nuestra vida cotidiana, porque de una u otra manera, todos estos problemas sociales siempre tienen un impacto en nuestra vida. Todos conocemos, no digo no todos, pero a lo mejor conocemos gente que ha abortado, mujeres que han muerto en aborto, o hemos visto a alguna mujer abortar, o situaciones complicadas en cuestión de la comunidad, de derechos de la comunidad LGBT, la cuestión del maltrato animal. Son problemas sociales que nos impactan de manera directa o indirecta, tienen una repercusión en nosotros y nosotros somos parte de esta sociedad. Entonces, de eso se trata el foro Aprendiendo. En esta primera clase, siempre yo divido las clases, como tenemos dos espacios abiertos, siempre en la primera clase les hablo del foro y de una actividad integradora. De la actividad integradora 2 vamos a practicar el próximo viernes, como la canción de Espinoza Paz, el próximo viernes. eh, es una actividad aún más sencilla, pero la complejidad radica en que ustedes van a tener que elaborar argumentos sobre lo que se refiere al tema de los retos de la lectura en la era del Internet. Vayan pensando sobre el tema. Los que ya hicieron la actividad integradora número 1, vayan pensando sobre algunos retos de la lectura en la era del Internet. Tengan en cuenta los beneficios que genera el Internet, tengan en cuenta que algunas personas, algunas comunidades, sobre todo en la sierra, en las sierras de los estados, no hay acceso a Internet. Vayan pensando cuáles creen ustedes, lean el texto, y si quieren, para platicarlo de manera más a gustito y más tranquilita y más aterrizada de la realidad, lo vamos a platicar el viernes, lo de nuestra actividad integradora número 2. Hecho, esta es nuestra primera sesión. Ya tengo varias tareas, por ahí me quedan como 4 pendientes por calificar. Ojalá de aquí al viernes la mayoría pueda entregar su actividad integradora número 1 para que el viernes y el fin de semana puedan entregar la actividad integradora número 2. Todos ustedes quienes ya se sientan pues listos o listas para hacer la actividad integradora número 2, yo no tengo ningún problema, pueden irla trabajando, y si la tienen lista al ratito está perfecto, si la tienen lista mañana está perfecto, no hace falta que se esperen a la sesión. Si ustedes quieren ir adelantando está perfecto, si ustedes quieren esperarse también está perfecto, pero eh, traten de apegarse sobre todo a las instrucciones de cada actividad para que no tengamos ahí ninguna falla, sobre todo en sus calificaciones. ¿Hecho? ¿Hasta que haya alguna duda o quieren platicar algo más? Espero que les guste mi forma de trabajar. A mí me gusta más trabajar así, platicadito, aterrizado a la realidad, porque al final de cuentas, eso es la argumentación. Este módulo es de los últimos de las ciencias sociales, eh, y bueno, es fundamental que retomen. Más adelante van a ver ustedes lo importante que son los aprendizajes de los módulos anteriores. Ningún aprendizaje es
solito, aparte, no. Todo es una integración. Bueno, entonces, si no hay más dudas, yo los voy a dejar, las voy a dejar. Acuérdense que el video de la sesión se los dejo en la pizarra de sesiones, nada más que se quede grabando y yo creo que en unos 20 minutos, 25 a más tardar, ya está en la pizarra de sesiones. Y a mí me ha dado mucho, 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 mucho gusto compartir con todos ustedes. Es que aquí no los puedo ver a todos, no sé por qué carambas, pero está Alcibiades, Araceli, Elizabeth, Fernanda, Guadalupe, Irma, Janet, Lili, Castorena, María de Jesús, Marisol, Nancy. Pero la siguiente clase, que es el viernes igual a las 7 de la noche, respetando los horarios que eligieron ustedes ahí en el cuestionario en el que teníamos que definir nuestra sesión, pues la vamos a hacer a las 7 de la noche. Entonces, sin más, me despido por el momento y nos vemos el viernes. Muchas, muchas Hola, gracias perdón, a todos y a todas. espera. ¿Habrá lista Adiós, de Elizabeth. asistencia? Sí. ¿Habrá lista de asistencia? Bueno, acuérdense, sí, yo aquí tomo la asistencia de cada uno de ustedes, acuérdense para al final que se les da por ahí 1.25. ¿Hecho? Pero aquí yo los tengo a todos presentes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. A ti, Elizabeth, a todos. Gracias. Gracias, asesora. Buenas noches. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches.